El sexto caso tiene varias cosas para tener en cuenta. El sexto caso se aplica a los binomios que son suma o resta, en este caso es una resta, de potencias con el mismo grado. En este caso las dos potencias son de grado 3, son dos potencias cúbicas. No siempre se presenta así de claro. Primero vamos a ver una condición de posibilidad. ¿Cuándo puedo aplicar? Si yo tengo una diferencia de exponente par, una diferencia con exponente par, si tengo una diferencia con exponente impar, si tengo una suma con exponente par, o si tengo una suma con exponente impar. Recuerden que factorial es transformar en un producto. En este sexto caso vamos a formar un producto con la suma, la diferencia de las potencias esas, de las bases de esas potencias, va a ser, de acuerdo a las características que vamos a ver acá, vamos a multiplicar las sumas o las diferencias de las bases por un polinomio que ya vamos a ver de dónde sale. Por lo pronto vamos a ver la condición de posibilidad. Si las potencias son impares y es una suma, lo puedo factoriar por la suma de las bases. Las bases de estas potencias son A y B. Suma. Si el exponente es impar, si es suma lo factoreo por la suma, si es resta lo factoreo por la resta de las bases. Estamos viendo la condición de posibilidad. Si es una diferencia y es de exponente par, lo puedo hacer o por la suma de las bases o por la diferencia de las bases, por cualquiera de las dos. Y si es una suma de exponente par, no lo puedo resolver por el sexto caso. Entonces la condición de posibilidad de aplicar el sexto caso es: si los exponentes son impares, si es resta, factoreo por la resta, si es suma, por la suma. Si los exponentes son pares, si es suma no lo puedo resolver, si es resta lo hago o por la suma o por la diferencia. Vamos a ver este ejemplo que es muy sencillo. Dice que es una diferencia de exponente impar. Entonces lo tengo que factorear por la diferencia de las bases. Las bases acá son A menos B. Si yo tengo un número, vamos a ver, y lo quiero escribir como un producto, si conozco uno, el otro número sale de dividir el número original por el que ya tengo. 8 dividido 2, 4. El número que va acá es 4. Lo mismo acá para polinomios. Si yo quiero expresar este polinomio como un producto de un binomio por otro polinomio, ese otro polinomio sale de dividir el polinomio original en el binomio que ya tengo. Pero no vamos a hacer así, sino vamos a usar una regla práctica. La regla práctica dice que cuando yo aplico el sexto caso, multiplico la suma, la diferencia, en este caso la diferencia pues un exponente impar, por un polinomio que tiene esta cantidad de términos. Si las potencias son de grado 3, va a tener 3 términos el polinomio. Y surgen de esto. Acá tengo la primera base. En el primer término la primera base va a estar un grado menos que acá. Si acá estaba la 3, acá irá a la 2. En el siguiente va a estar un grado menos. Si acá está la 2, a la 1. Y en el siguiente un grado menos, es decir, a la 0, que es 1. La otra base, en el primero no va a estar porque está a la 0, que es 1. En el segundo va a estar un grado más, es decir, 1, b a la 1. Y en el siguiente un grado más, es decir, b a la 2. Fíjense cómo se acomoda esto. Comienzo con la primera base, un grado menos, a la 2. A la 1, a la 0. La segunda base comienza a la 0, a la 1, a la 2. Los signos que van acá dependen. Si yo factoreo por la resta, son todos positivos. Y ya está factoreado, me quedó un producto. Vamos a ver otro ejemplo. Acá tengo un binomio, este tiene grado 3 y este tiene grado 1, pero yo sé que 27 es igual que 3 al cubo. Esto tienen que tener, cuando tengan un número lo tienen que descomponer en factores primos para poder expresarlos como polinomios. Me fijo en la condición de posibilidad, una suma y de exponente impar. Suma y de exponente impar, factoreo por la suma de las bases. Las bases son x y 3, las bases de esas potencias cúbicas.
multiplicado en este caso también por un polinomio que tiene 3 términos, porque las potencias son cúbicas. Comienzo con este término elevado a un grado menos, es decir, x a la 2, y voy decreciendo. X a la 2, x a la 1, x a la 0. Esta base va a crecer desde estar a la 0, que es 1, a la 1, que es 3, 3 a la 2, 9. Cuando factoreo recién por la resta, todo es positivo. Cuando factoreo por la suma, van alternados. Positivo, negativo, positivo. Si hubiera más términos, positivo, negativo, positivo. Bueno, vamos a ver más ejemplos de este hermoso caso. Vemos acá. Acá tengo una potencia quinta, una potencia a la 1, 32 a la 1 y una potencia décima. Este 32 yo lo puedo escribir como 2 a la quinta. Pero así todo no me quedan de igual grado las potencias, porque este está a grado 5, este tiene una parte de la 5 y una parte, lo voy a escribir bien. Es decir, que no son del mismo grado. Pero yo puedo hacer, si son todas múltiplos de un número, reducirlas a ese número, si son todas múltiplos de 5. Entonces yo voy a escribir x5 más 2y2 a la 5. Fíjense, 2 a la 5 es 32. y2 a la 5 es y10. Ahora sí me quedaron dos potencias del mismo grado y son de grado 5. Entonces me fijo en la condición de posibilidad. Es suma y exponente impar. Esta. Lo factoreo por la suma de las bases. Las bases son x más 2y2. Todo este es la base. 2y2. Multiplicado por un polinomio que en este caso va a tener 5 términos porque son potencias quintas. Va a comenzar con esta base que es x a un grado menos, es decir, x4. Y voy decreciendo. x3, x2, x1 y x0, que siempre es 1. Esta base en la primera no va a estar porque está a la 0. En la segunda va a estar a la 1, es decir, 2, y2. En la tercera va a estar a la 2, es decir, elevo todo esto a la 2. 2 a la 2 es 4, y2 a la 2, y4. En la siguiente va a estar a la 3, 2y2 a la 3, 2 a la 3, 8, y6. Recuerden que se multiplican los exponentes. Y en el último va a estar a la 4. 2 a la 4 es 16, y8. Como factoreo por la suma, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Bueno, este sexto caso tiene muchas cosas para tener en cuenta. Lo primero, escribirlo de modo tal que queden potencias de igual grado. Después identificar bien las bases, multiplicar la suma o la resta de las bases de acuerdo a esta condición de posibilidad, multiplicado por un polinomio que ya saben tienen estas cantidades de términos, las del grado de las potencias. Y se van formando así, con la primera base que decrece de un grado menos a 0 y la segunda base que crece de 0 a un grado menos. Que si lo hago por la suma, los signos van alternados. Positivo, negativo, positivo, negativo. Si lo hago por la resta, todo es positivo. Vamos a ver otro ejemplo más. Bueno, vemos este, es un binomio. Podría aplicar el quinto caso, pero vamos a ver el sexto acá. Tiene distintos grados. Este está a la 1, este a la 8, esto es a la 4. Entonces, puedo escribir el 16 como 2 a la cuarta. Así que lo voy a reemplazar acá. 16 es 2 a la cuarta. Entonces me quedan potencias cuarta y potencia 8. Como son todas múltiplos de 4, lo puedo escribir como si fueran potencias cuartas. Es decir, 2 a 2 a la cuarta. Y BC a la cuarta. Ahí me quedaron potencias de igual grado. Entonces vamos a ver la condición de posibilidad. Resta y exponente par. Resta y exponente par. Lo puedo hacer por la suma o por la resta. Yo generalmente a esto lo hago por la resta porque sé que todos los signos son positivos. Las bases son 2a cuadrado menos bc. Multiplicado por un polinomio que va a tener esta cantidad de términos. 4 términos. Va a comenzar con esta base elevado a un grado menos, es decir, elevado a la 3. Elevo toda esta base a la 3. 2a cuadrado elevado a la 3, 8 a 6. Y voy decreciendo. Acá estaba elevado a la 3, elevado a la 2, elevado a la 1, elevado a la 0, que es 1. Esta base en el primer término no está porque está elevado a la 1, en el siguiente está elevado a la 0, perdón. Acá va a estar elevado a la 1, bc, a la 2, b cuadrado, c cuadrado y a la 3, b cubo, c cubo. Como factoría por la resta de las bases, todos positivos.
Bueno, este sexto caso es bastante complicado, bastante cosas que tener en cuenta, pero bueno, confío en que lo puedan hacer. Nos estamos viendo.